Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para un tema que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de uno de los nombres más grandes de la actuación turca, un hombre que nos ha robado el corazón a muchos, y que probablemente ha sido parte de sus tardes y noches, Kerem Bürsin. Pero no solo vamos a hablar de sus éxitos, no. Hoy vamos a sumergirnos en una decisión específica que tomó, una elección que, a mi parecer, fue impactante. Y que probablemente cambió el rumbo de su carrera de una manera que pocos imaginaban. ¿Están listos para descubrirla? Porque yo sí. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, me gustaría recordarles algo importante: si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí desmenuzamos a sus estrellas favoritas, analizamos sus decisiones más importantes y, sobre todo, nos divertimos mucho haciéndolo. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, empecemos con este vídeo que está buenísimo. Kerem Bürsin, para quienes no lo conozcan, es un actor turco de renombre internacional. Su fama explotó principalmente gracias a su participación en la serie Love is in the Air o Sen Kalkam en turco. Ahí compartió pantalla con la bellísima Hande Erçel, y la química entre ellos fue sencillamente explosiva. La serie se convirtió en un éxito rotundo, traspasando fronteras y conquistando a audiencias de todo el mundo. Y claro, la pareja protagonista, Kerem y Hande, se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas del momento, tanto en la ficción como en la vida real. La serie, como les digo, fue un fenómeno. Fans de todas las edades se enamoraron de la historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, respectivamente. Los ratings eran altísimos, las redes sociales ardían con cada episodio, y la pareja, tanto en pantalla como en la vida real, generaba una expectación increíble. La popularidad de ambos actores se disparó a niveles estratosféricos, y las propuestas laborales les llovían. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas en la vida real y en la ficción. Y aquí es donde entra la decisión que, a mi parecer, fue un punto de inflexión en la carrera de Kerem Bürsin. Tras el éxito de Love is in the Air, las opciones eran muchas y muy variadas. Hollywood, por ejemplo, llamaba a la puerta con proyectos internacionales en el horizonte. Las propuestas de publicidad y patrocinio eran jugosísimas. La posibilidad de consolidar su imagen como un galán de telenovelas, siguiendo un camino similar al de otros actores turcos de éxito, era muy real. Y por supuesto, la tentación de seguir explotando la fama y el éxito inmediato era muy fuerte. Pero Kerem eligió otro camino. Y ese camino fue, en parte, rechazar, o digamos, ponerle límites a esa inmediatez. Es decir, no se conformó con la fama fugaz y efímera que la serie y el romance mediático le habían brindado. Kerem, desde mi punto de vista, tomó una decisión estratégica, que en ese momento tal vez no se entendió del todo, pero que ahora, con el tiempo, podemos analizar y comprender mejor. Optó por proyectos más desafiantes, que le permitieran mostrar su talento actoral en toda su extensión, y que le ofrecieran la oportunidad de crecer y evolucionar como artista. ¿Y a qué me refiero con esto? Por un lado, Kerem priorizó proyectos en los que pudiera demostrar sus capacidades dramáticas, dejando un poco de lado el arquetipo del galán romántico. Buscó papeles que le exigieran, que lo retaran y que le permitieran explorar diferentes facetas de su personalidad actoral. Esto, para mí, es digno de admirar. Muchos actores, al alcanzar el éxito, se quedan anclados en un mismo tipo de personaje, repitiendo la fórmula que les funcionó, por miedo a perder lo que han ganado. Kerem, en cambio, apostó por la versatilidad, por la búsqueda constante de nuevos desafíos. Por otro lado, Kerem se enfocó en proyectos que tuvieran un trasfondo más profundo, que abordaran temas sociales relevantes, o que simplemente tuvieran una propuesta artística más interesante. Por ejemplo, después de Love is in the Air, lo vimos participar en la serie Un matrimonio con honor, o Sen Kalkam. Aunque la serie tuvo una gran audiencia y se pudo ver su talento, los críticos no terminaron de ponerse de acuerdo con la calidad del producto. Y posteriormente participó en proyectos de mayor envergadura. Es verdad que en ese momento esta decisión pudo haber parecido un poco arriesgada. Abandonar la zona de confort, dejar de lado la popularidad inmediata, y apostar por proyectos más ambiciosos podía significar, en el corto plazo, una disminución en la visibilidad y en las ganancias. Sin embargo, a largo plazo, esta elección resultó ser crucial para consolidar su carrera.
¿Por qué? Porque al elegir papeles más complejos y desafiantes, Kerem Bürsin demostró que no era solo una cara bonita, sino un actor con talento y con ganas de crecer. Su decisión le permitió posicionarse como un artista con inquietudes, con intereses más allá de la fama y el dinero. Y eso, amigos y amigas, es algo que el público valora muchísimo. El hecho de que Kerem eligiera proyectos más ambiciosos, de alguna manera, lo diferenció de otros actores de su mismo nivel. Mostró su compromiso con el arte, con la actuación y con la evolución profesional. Ahora, ¿qué impacto tuvo esta decisión en su carrera? En primer lugar, le abrió las puertas a proyectos más importantes y con mayor reconocimiento crítico. Aunque no todos los proyectos que ha hecho han sido un éxito rotundo de audiencia, sus interpretaciones siempre han sido elogiadas, y eso le ha ganado el respeto de la industria y del público. Ha demostrado su capacidad de adaptarse a diferentes géneros y estilos, desde el drama hasta la comedia, pasando por el thriller. En segundo lugar, esta decisión le ha permitido construir una imagen de actor serio y comprometido, que se preocupa por su trabajo y por la calidad de los proyectos en los que participa. Esto, a su vez, le ha abierto las puertas a colaboraciones con directores y productores de renombre, y le ha permitido acceder a papeles más interesantes y desafiantes. Y finalmente, esta decisión ha influido en la percepción que el público tiene de él. Kerem Bürsin ya no es solo el galán de Love is in the Air. Es un actor con talento, con ambición y con una trayectoria sólida y en constante evolución. Ha sabido reinventarse, mantenerse relevante y seguir creciendo como artista. Por supuesto, la vida personal de Kerem Bürsin también ha influido en su carrera y en cómo se ha manejado ante la fama. Su relación con Hande Erçel, por ejemplo, lo impulsó a un nivel de popularidad que probablemente no hubiera alcanzado tan rápido, y es innegable que su posterior ruptura mediática también generó mucho interés y debate. Sin embargo, creo que la decisión que tomó de elegir proyectos más ambiciosos y de no conformarse con la fama efímera, fue un factor clave en su trayectoria. Así que, en resumen, la decisión de Kerem Bürsin de no aferrarse a la fama y de buscar proyectos que le permitieran crecer profesionalmente fue, en mi opinión, un movimiento audaz y estratégico. Y aunque en su momento pudo parecer arriesgado, a largo plazo ha sido fundamental para consolidar su carrera y para posicionarse como uno de los actores más respetados y admirados de Turquía. Bueno, amigos, ¿qué les pareció este análisis? ¿Están de acuerdo con mi visión? ¿Creen que Kerem Bürsin tomó la decisión correcta? Me encantaría saber sus opiniones, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué piensan. ¿Qué otras decisiones importantes creen que ha tomado Kerem en su carrera? Y por supuesto, antes de irnos, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin. Recuerden que este canal es para ustedes, así que cualquier sugerencia o tema que quieran que abordemos son más que bienvenidos. Y ahora sí, no se olviden de dejar un buen like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!